me agrada recibir a la viceministra de Desarrollo Social, Michelle Mouchet, y está aquí en ocasión del mes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 17 de ellos, cómo avanza Panamá, pero también para hablarnos de por qué hay esta contradicción entre las cifras oficiales que hablan que Panamá ha disminuido o ha sacado a más personas de la pobreza, pero que la comunidad no siente que es así o que el dinero alcanza menos. ¿Qué es lo que ocurre? Michelle Mouchet, bienvenida a Next Noticias. Me gustaría empezar primero por esta cifra. Hemos sacado a 150.000 personas de la pobreza, decía el presidente Juan Carlos Varela aquel 1 de julio en la Asamblea Nacional de Diputados. Esto fue refutado en todos los medios de comunicación. ¿Cómo sacaron a 150.000 personas de la pobreza, pero la gente no lo siente en la calle? Mira, Panamá lleva una tendencia a la baja en la reducción de pobreza desde hace muchos años, no solo bajo esta administración. La administración pasada pudo haber iniciado cerca del 30% y la tendencia a la baja se ha mantenido, incrementándose un poco en esta administración, bajando del 25% al 20% de la población en condiciones de pobreza. Y yo siempre hago un llamado a ser muy cautelosos con la alegría detrás de estas reducciones, porque si bien son avances importantes, son data oficial, o sea, es Instituto Nacional de Estadística y Censo el que arroja estas cifras y analizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas, que es la institución que históricamente efectúa los análisis de la data de pobreza en Panamá. Sí hay que continuar siendo muy cautelosos porque seguimos teniendo un 20% de la población que atender y esa es una cifra importante. Cuando nos comparamos regionalmente, sí ha habido como un retroceso en esas reducciones y Panamá ha mantenido la tendencia a la baja. Eso es positivo. Pero también hay que ser autocríticos y darnos cuenta que esta reducción puede ser mucho mayor si la comparamos con el crecimiento económico que estamos teniendo. O sea, no nos debemos sentir satisfechos con esto porque realmente podríamos bajar muchísimo más. Pero ante eso sí es importante considerar algo. Estas estadísticas de pobreza, estos 50.000 personas han salido de la pobreza, es únicamente basado en la medición de pobreza por ingreso. ¿Tiene que ver con la medición para que quede claro directamente esto del índice multidimensional y que ahora somos multidimensionales? Son dos cosas distintas. Panamá y el resto del mundo, no es solo Panamá, históricamente ha medido la pobreza en función de ingreso. ¿Cómo se mide ahora? Eso continúa siendo importante y necesario, basta nada más pensar en tu vida y en mi vida y el tema monetario es definitivamente importante y relevante, pero creo que estamos de acuerdo, y esto es un acuerdo que ya ha llegado a la comunidad global, en que no es la única manera de determinar si una persona vive en condiciones de pobreza. Es por eso que Panamá adopta como medición complementaria, o sea, no reemplaza, el índice de pobreza multidimensional. ¿Y qué es lo que hace este índice? Te permite medir otras dimensiones del bienestar que no son monetarias y cómo estas inciden de modo simultáneo en la vida de las personas. Eso tiene una relevancia importante más allá de decir si estamos bien o mal. Eso lo que te permite es tener una radiografía mucho más clara de cuáles son esas necesidades que desde las políticas públicas deben ser atendidas, de qué es lo que está impactando en que una persona salga o no salga, y entendiendo que la salida de la pobreza no es solo tener un ingreso adicional que te permita estar en una mejor posición, sino en cómo hacerla sostenible. Y para hacerla sostenible necesitas abordar dimensiones de salud, de educación, de condiciones de vivienda, de vulnerabilidad medioambiental, de trabajo, entre otras. Entonces, y nos queda claro, estamos en mejor posición ahora en adelante, y estos son esfuerzos de largo aliento, ¿no? Lo que le digo es que no tenemos por qué dudar de una cifra oficial, 150.000 personas, entiendo de dónde viene referida, pero me llama la atención eso de que para no considerarte pobre bastan 2 balboas en tu bolsillo. ¿Es realmente así? Porque pero eso nuevamente, porque alarma. No es Panamá. Las medidas de línea de pobreza son globales y no son de esta administración. Pero nos estamos sometiendo a esa medición. Ese cuestionamiento que tú estás haciendo y ese cuestionamiento que se hace el panameño lo que ha motivado la adopción de una medida complementaria. No es que esta sea falsa, no es que esta sea incorrecta, es importante y es relevante, pero exclusiva por sí sola. ¿Qué es lo que sucede y cuál es la limitante? Si tú mides la pobreza únicamente en función de ingreso, si tú quieres desarrollar políticas públicas responsables basadas en la evidencia, solo puedes desarrollar políticas que adopten la dimensión del ingreso. Si tú tienes un instrumento que te dé una radiografía real de esas otras dimensiones, tú tienes un material que te permite desarrollar políticas que aborde precisamente esas otras dimensiones del bienestar que son también necesarias e importantes. Entonces, en conclusión, sí es cierta esa reducción, sí son data, son cifras oficiales. ¿Pero se sienten orgullosos ustedes de la cifra? Mira, yo creo que más que referirnos al gobierno, yo creo que como país debemos tener un punto que nos permita ser proactivos y realistas. Yo creo que hay que reconocer la reducción porque es importante, porque sí es una mejora y debemos estar en capacidad de reconocerlo como tal, pero este reconocimiento debe venir acompañado del reconocimiento de los desafíos que seguimos teniendo para que
definitivamente logremos esa reducción absoluta que necesitamos abordando esas otras dimensiones del bienestar. Y para eso se requiere políticas de Estado, con visión de Estado. Para esto se requiere de instrumentos apropiados que te den la data necesaria para desarrollar y orientar estas políticas. Entonces, sí, es un avance, pero no es suficiente. ¿Qué está haciendo Panamá para estos 17 objetivos que se tienen que lograr al 2023 y que de hecho ahí está pobreza infantil, que nos tiene que preocupar, cero hambre? ¿Cómo avanza Panamá? Bueno, la Agenda 2030 está integrada por 17 objetivos, como tú bien dices, 169 metas y toda una batería de indicadores, y no es un compromiso de Panamá. A eso nos comprometemos absolutamente todos los países que formamos parte del sistema de las Naciones Unidas. O sea, en este momento, 193 países del mundo estamos teniendo el mismo desafío. No solo países en vía de desarrollo, sino países desarrollados también. O sea, así como Panamá está trabajando en esta dirección, lo está haciendo Suecia y lo está haciendo Haití. O sea, es un compromiso global. Esto demanda un esfuerzo interno muy importante de localización y de adaptación al contexto nacional de lo que implican estas 17 metas y estos 17 objetivos. En ese sentido, Panamá fue uno de los primeros países que en el 2015, cuando los países adoptamos la agenda, adoptó un marco legal que la establece como pauta para el desarrollo nacional de aquí al 2030. O sea, es esa visión de Estado de aquí al 2030, entendiendo que esto no es un compromiso de esta administración, esto es un compromiso de país y que va todavía más allá. El objetivo número 17 que ves ahí habla de alianzas para el cumplimiento de los objetivos. Y la manera en la que se construye esta agenda parte de la premisa de que no existe ningún gobierno, ni aquí ni en Suecia, capaz de cumplir estos 17 objetivos, que esto requiere de alianzas de todos los sectores de la sociedad y no solo de todos los sectores, de los ciudadanos. Hay acciones cotidianas que nosotros implementamos donde tenemos la opción de decidir si estamos avanzando en esta dirección o no. Y te pongo un ejemplo. Esta agenda se basa en 3 pilares fundamentales que no deben ser sacrificados el uno por el otro, que es el social, el económico y el ambiental. Diariamente nosotros podemos escoger entre usar un termo en lugar de usar una botella plástica, entre ir al supermercado con una bolsa reciclable en lugar de utilizar las bolsas plásticas. Entonces, a nivel de ciudadano también hay un llamado. A nivel de gobierno, el desafío grandísimo es lograr desarrollar políticas sistémicas, porque los objetivos son transversales. Y no es tan sencillo como decir, yo agarro el 1 y tú tomas el 2, sino que el 1, por ejemplo, poner fin a la pobreza, se entrelaza directamente con el 2, que tiene que ver con nutrición y seguridad alimentaria, con el 3, que tiene que ver con salud y bienestar, con el 5, que tiene que ver con igualdad de género. Entonces, es una complejidad desde el punto de vista de políticas que no habíamos enfrentado antes, pero que definitivamente estoy plenamente convencida que es la única vía de realmente avanzar en la dirección que necesitamos avanzar. Y yo le agrego que para finalizar, que sepa trascender a otras administraciones, porque es un plan pues de país, no le atañe únicamente a una administración gubernamental. Viceministra Michelle Mouchet, le agradezco estar con nosotros esta mañana ampliándonos sobre estos temas que nos preocupan, a todas estas nuevas mediciones y además los 17 objetivos de desarrollo sostenible que nos tienen que preocupar a todos como país. Gracias por estar con nosotros.